Recta final de la redacción abierta de la mañana. Voy a saludar en la mesa a Ignacio Arzuaga. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Con buenas noticias. ¿Sí? Ayer les hablamos a los espectadores del informe MATIC, largo y tendido, ese informe que va a votar el Parlamento Europeo y que, entre otras cosas, para promover, dice, la igualdad entre hombre y mujer, quiere pedir una especie de aborto libre. Les decíamos que se iba a votar el 7 de junio. No, noticia de esta mañana. Hoy lo hemos conocido. Los proponentes de este informe pretendían que se votara el 7 para que no diera tiempo a que se organizara una reacción y una protesta, y finalmente no ha sido posible, no les ha sido posible, y por lo tanto va a ser el 23 de junio, que era la fecha inicialmente prevista. O sea, 23 de junio tenemos alrededor de 2 semanas y media para movilizarnos y para que muchos ciudadanos en España y a través de Citizengo en toda Europa se puedan movilizar y hacer llegar, digamos, esa protesta a los europarlamentarios para que voten no, para que sea rechazado el día 23. Ese es el objetivo. No es sencillo, pero yo creo que la mayoría de los europeos no quieren el aborto libre hasta el final del embarazo, que esencialmente es lo que plantea, aparte de muchos otros temas, pero el tema fundamental es aborto libre sin ningún tipo de restricciones hasta el fin del embarazo, ¿no? En España, recordamos la ley AIDO, por ejemplo, se prevé el aborto libre hasta la semana 14. A partir de la semana 14 es un aborto por supuestos, ¿no? Bueno, pues el informe MATIC, si se aprobara, plantea una regulación. No existe una regulación así en toda Europa, y desde luego hay países como Polonia, como Hungría, que protegen el derecho a la vida. Digamos, esas restricciones del aborto, esa protección del derecho a la vida de los no nacidos, debería desaparecer, ¿no? De acuerdo con este informe. Estamos viendo, perdonadme, en la pantalla la página web y, entre otras cosas, el código QR para que las personas que nos estén viendo y estén interesadas puedan consultar vuestra campaña. Este informe MATIC, Ignacio, tiene unas implicaciones realmente muy siniestras. Por un lado, lo que trata de establecer como igualdad entre hombre y mujer, luego hablaremos también de lo que se refiere a los médicos. En el caso de la igualdad, lo que se pretende con ese lenguaje, más o menos, es decir que quien esté en contra del aborto es prácticamente un agresor de género, ¿no? Es una persona que va contra un derecho humano. O sea, se plantea el aborto como un derecho humano y, por lo tanto, por ejemplo, un médico no puede presentar una objeción de conciencia porque estaría restringiendo un derecho humano, que es el derecho a abortar, supuestamente, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso jurídicamente, y además hay que recordar que la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos también de la Unión Europea, no plantean el aborto como un derecho. Es más, se habla del derecho a la vida, y por lo tanto, en fin, es una proposición que restringiría la libertad de los padres, por ejemplo, a la hora de oponerse a que una hija menor de edad pueda acceder al aborto. Cualquier persona que criticara el aborto está criticando el ejercicio de un derecho humano y por lo tanto podría ser multada o podría ser incluso, digamos, llevada a un proceso penal. Por lo tanto, ya digo, es un atentado contra las libertades fundamentales muy extremo, ¿no? Ha habido 3 informes en el Parlamento Europeo que se han votado que hacen un planteamiento similar, ¿no? El informe Estrela, el informe Lunacek. El informe Estrela, por cierto, hicimos una campaña, parecía que iba a salir y no salió hace alrededor de 8 años. Ahora se vota este informe, que es el peor de todos, con diferencia. Lo peligroso es que se ha aprobado con mayoría absoluta en la Comisión de la Mujer y en la Comisión de los Derechos Humanos dentro del Parlamento Europeo. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Sí. Eso es, no es recuerdo también el nombre. Y ahora mismo hay una posibilidad de que sea rechazado en el Pleno del Parlamento Europeo, y por eso nos estamos movilizando y hemos lanzado esta campaña, ¿no? ¿Tú ves posible que se prohíba la objeción de conciencia a los médicos? Sería un asunto gordísimo, ¿no? Bueno, aunque es verdad que el informe lo que plantea es que si un médico es objetor de conciencia, no realiza abortos, se considere que niega atención médica a la mujer. Así es, ese es el problema. El problema es que si el aborto no es, en fin, una situación que se permite en determinados supuestos, sino que es un derecho humano, el médico que diga que, en fin, que está a lo mejor en urgencias y le aparece una mujer y dice que quiere un aborto, y el médico dice que no, que prefiere delegar esa cuestión en otro médico que está a favor de ejercer, en fin, de cometer ese aborto, podría ser acusado de atentar contra ese derecho humano del que es titular esa mujer, y por lo tanto, en fin, no se permitiría ese derecho a la objeción de conciencia, que está, de nuevo, en los tratados internacionales, en la Constitución española, quedaría sin efecto, en algo tan grave como que
como lo que significa un aborto, que es acabar de una forma cruel y violenta con la vida de un ser humano. O sea, le obligarían al médico a participar en ese acto, ¿no? Y bueno, gracias a Dios sabemos que la mayoría de los médicos en la sanidad pública en España son objetores de conciencia, no quieren hacer ese aborto, por eso la mayoría de los abortos a día de hoy se hacen en negocios privados, eso sí, financiados con los impuestos de todos los españoles, que finalmente, pues a través de las consejerías o las consejerías de sanidad pagamos esos abortos, pero se hacen en centros privados. Bueno, pues a partir, si se aprobara este informe y lo que dice este informe se aplicara en la legislación española, nos encontraríamos con que ese médico que no quiere hacer el aborto se le obligaría, y si no lo hiciera, pues se le podría quitar la posibilidad de ejercer la medicina, podría recibir una multa, en fin, algo extremadamente peligroso, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que no se apruebe este informe para toda la Unión Europea? No Bueno, es fácil, como tú decías. No es fácil porque ya ha sido aprobado en comisión, pero la cuestión fundamental es que el Partido Popular Europeo, que es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, está dividido. Hay una parte del Parlamento Popular Europeo que va a votar, que ella ha dicho que va a votar en contra. Y hay una parte del Partido Popular Europeo que todavía no ha dicho nada o que incluso ha dicho que va a votar a favor, y nosotros hemos identificado en cada uno de los países cuáles son esos parlamentarios que digamos que están dudando del Partido Popular Europeo, y les vamos a inundar sus buzones y les vamos a hacer llegar el mensaje de millones de europeos. De hecho, la campaña que estamos organizando desde Citizen Go, que es, diríamos, el Haztoir europeo o mundial, pues digamos los activistas, los miembros de Citizen Go de Eslovaquia, pues van a escribir a los diputados del Partido Popular Europeo eslovacos, los polacos pues a los miembros del Partido Popular Europeo polacos, los alemanes, los franceses y los españoles al Partido Popular español, que es el que está ahí en el Parlamento Europeo y que todavía no tenemos la seguridad de que vaya a votar en contra. Y los colegios de médicos, porque a mí de lo que has dicho me parece que lo más grave es el tema cualitativo de considerar el aborto como un derecho por las implicaciones que tiene. Lo demás, con perdón, ya la 21 semana, la 37-45, me parece bastante anecdótico, porque al fin hace trampas cualquier país y por tanto el aborto, de hecho en España por ejemplo ya es libre, pueden decir lo que quieran, pero eso es una cosa, y la otra cosa es que la objeción de conciencia desaparezca como derecho por culpa de que el otro es un derecho que no lo es. Los colegios de médicos supongo que tienen bastante que decir y que es bastante fácil rebotarlos. No sé si alguien está actuando en los colegios, por ejemplo, el de Madrid, sí. Es muy vigilante en eso ahora mismo, ¿eh? Sí, no, el Colegio de Médicos de Madrid, de hecho, hace poco ha salido en El País porque publicó un anuncio buscando voluntarios para una ambulancia vida que ofrece gratuitamente a mujeres que están planteando abortar una ecografía, ¿no? Y yo sinceramente creo que el gran problema del informe Matic y el gran problema de las instituciones europeas es que en cada uno de los países, en particular en España, no nos enteramos de lo que hacen, ¿no? Y de lo que pasa. Y luego resulta que se aprueba ese informe sin que muchas veces se haya enterado a lo mejor la Junta Directiva del Colegio de Médicos, de los colegios de médicos de toda España, y resulta que coge el Partido Socialista o coge Podemos y plantea una ley en la que se prohíbe la objeción de conciencia contra el aborto y citan ese informe europeo y a lo mejor ya es un poco tarde. Entonces, es que habrá que transcribirlo después. Bueno, o sea, no solo los ciudadanos nos movilicemos, sino también las instituciones, claro, en concreto los colegios de médicos, que les afecta directamente. Y de nuevo, gracias a Dios, la inmensa mayoría de los médicos madrileños y la inmensa mayoría de los médicos españoles no quieren hacer un aborto. Pero tú sabes si saben que va... No, lo desconozco. Yo no he escuchado, no he leído nada. Es más clave eso que no lo otro, ¿eh? O sea, quizás lo que una de las estrategias que debamos desarrollar más allá de la política es hablar con los colegios de médicos, ¿no? Para que se movilicen y para que... Además un médico pesa, frente a un político pesa más que un ciudadano de a pie, ¿eh? Sí, sin duda. Pues muy triste la situación que relata Ignacio en todos los frentes y cómo un partido que tiene una inspiración cristiana en su fundación, como es el Partido Popular, se esté plegando a intereses electoralistas y se rinda de esta manera al marxismo cultural en una cuestión como el aborto. El otro día el diario ABC sacaba el dinero que se dedica a políticas abortistas, 35 millones de euros, y por el contrario, 3 millones de euros solo a políticas pro vida. Está claro que se está compitiendo en una desigualdad de medios absoluta. Está claro que lo que se está llevando a la mujer es abortar abiertamente para promover esa Agenda 2030, de terminar con la familia tradicional y extender una cultura de la muerte, para terminar con la identidad de un país. El aborto está llevando al suicidio como nación española. Entonces
toda la iniciativa que hace Hazte Oír, que hace Ignacio como su presidente, pues bienvenida, y por supuesto que hay que apoyar y seguir hasta las últimas circunstancias. Y por favor, insistid a todos esos políticos que están a punto, ¿no?, de perpetrar algo terrorífico. Que por lo menos los españoles nos estemos fijándonos, bueno, españoles y el resto de los países también, qué es lo que van a votar sus representantes, que es que ni nos enteramos muchas veces, ¿no? Desde luego nosotros lo comunicaremos. Y sobre lo que comentabas de la mujer que se encuentra con un embarazo inesperado, a lo mejor está empezando su carrera profesional, no lo tiene previsto, se plantea abortar. Ahora mismo la legislación española plantea, digamos, la posibilidad de apoyarle, de ofrecerle salidas más allá del aborto. Bueno, si el aborto pasa a ser un derecho humano, esa mujer no se le va a ofrecer ninguna ayuda. Es que es ilegal ofrecerle una ayuda, porque claro, se le estaría de alguna forma impidiendo o restringiendo la posibilidad de ejercer un derecho humano, el derecho al aborto. Con lo cual, es que es incluso, es un ataque no solo a los médicos, no solo al niño que no nace, es un ataque también a esas mujeres a las que se les va a dejar solas. O sea, va a haber cualquier tipo de ayuda que algunas administraciones autonómicas prevén para esas mujeres, en el caso de que decidan continuar libremente, continuar con su embarazo, tendría que desaparecer. Porque es el ejercicio de un derecho humano, es algo terrible. muy Y en esas cabezas de esta gente que elabora este informe, ¿cómo puede quedar bien que sea un derecho humano el derecho a la vida y un derecho humano el derecho al aborto? O sea, las dos cosas no pueden ser. Bueno, ellos lo que dicen es que el ser humano es desde el momento en el que naces. O incluso, más bien, lo que intentan es evitar esa cuestión, que es la cuestión fundamental, ¿no? ¿Desde qué momento existe el ser humano? Y desde qué momento existe el ser humano titular del derecho a la vida, ¿no? Nosotros defendemos que existe desde el momento de la concepción, y científicamente yo creo que eso es lo que dice la ciencia y no cabe ningún género de duda, pero no, ellos lo que intentan es obviar esa cuestión y solo hablan del derecho a elegir y del derecho humano al aborto. Y bueno, y claro, en fin, ya digo, las consecuencias son terribles, y por eso yo creo que es el momento de intentar pararlo, ¿no? Y si se aprueba en las regiones españolas en las que ya se ha logrado implantar el PIN parental, ¿esto puede afectar a ese derecho de los padres? Pues tristemente es un informe el informe Matis, que no solamente habla del aborto, sino que toca muchos otros temas. Y uno de los temas que plantea es precisamente la educación en la ideología de género, la educación en la ideología trans, en lo LGTB, en los colegios de forma obligatoria, y se establece expresamente sin la posibilidad de que los padres puedan enterarse o aprobarlo. O sea, es decir, el PIN parental quedaría absolutamente prohibido, según el contenido de este informe. O sea, es un informe, en fin, que toca, por eso digo que es el peor informe que se ha debatido nunca en el Parlamento Europeo, y lo curioso es que hay diputados del Partido Popular Europeo o facciones del Partido Popular Europeo que todavía no han definido claramente que van a votar no. Y por eso es importante esta campaña. Nuestra campaña, cualquier persona que firme en nuestra página web, en hazteoir.org, el mensaje le llega específicamente a los diputados, en el caso de España, a los diputados del partido, miembros del Parlamento Europeo del Partido Popular, ¿no?, que son los que todavía no han definido ese voto. ¿Y el padre de la criatura de este informe quién es? Matic es un señor croata, es un eurodiputado de Croacia, en fin, que representa pues todas las esencias del marxismo cultural. ¿Pero de qué grupo? ¿De qué grupo político? Yo creo que es del grupo socialista, pero no estoy seguro. No estoy seguro si es el grupo socialista o del grupo incluso liberal, no recuerdo en este momento. Sé que es croata. Y que bueno, el marxismo cultural lo lleva, y lo curioso es que lo ha podido llevar a un informe que se ha aprobado en una comisión del Parlamento Europeo y que ahora se lleva al plenario, ¿no? Y a nivel Parlamento español, es una estrategia diabólica. Y digo diabólica en el amplio sentido de la palabra, y diciendo lo que quiero decir. No es que son muy malos, es diabólica. Para instaurar en Europa la cultura de la muerte. Con eso se acaba casi todo. O sea, y obligatoria, o sea, cultura de la muerte obligatoria, sancionada legalmente, y obligándole a todo el mundo a participar de esa cultura de la muerte, so pena de... A la ley trans a nivel Parlamento español también le daría alas, ¿no? ¿A quién, perdón? A la ley trans. A la ley trans. Que de momento no se ha empezado a tramitar. Habría que transponer eso. Es que también tocan la cuestión de las operaciones, de los tratamientos hormonales gratuitos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos europeos, y además
sin la posibilidad de tratamientos hormonales o de operaciones quirúrgicas a menores sin consentimiento de los padres. O sea, exactamente el contenido de esa ley trans que presentó Podemos y que el Partido Socialista la metió en un cajón y hace poco la rechazó el Parlamento español, bueno, pues también se toca esa cuestión. O sea, esencialmente es como el tocar todos los temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la libertad, con la vida, y introducir un planteamiento que es esencialmente totalitario, ¿no? Y que no respeta la libertad de los ciudadanos y que no respeta la variedad de opiniones, sino que es una opinión única que se impone. Entonces, ya digo, vamos a intentar que no salga. Yo tengo esperanzas, ahora mismo no está claro, pero si los diputados del Partido Popular Europeo votan no, ese informe no sale. Ya, pero pues nada, enviaremos todos nuestros mensajes a los diputados del Partido Popular. Ya han visto cómo hacerlo. Como nos quedan 10 segunditos, ¿tú qué mensaje has enviado, Ignacio? Bueno, esencialmente es, por favor, os estamos mirando, votar a favor de la vida, votar a favor de la libertad, y si no votáis a favor de la vida, a favor de la libertad del próximo 24 de junio, tomamos nota. Eso es exactamente lo que les enviaré yo.